Hola Fabio, este Otra es vez. Lecciones de Estética número 3. Bueno, en esta grabación era un poco confuso porque hablaba mucho sobre el lenguaje y como la construcción del lenguaje a través de las sílabas y las letras, pero pues era interesante porque él usaba como el ejemplo del lenguaje para decir cómo se había como construido y cómo se podía explicar de alguna manera el mundo. Entonces decía que como la aparición general de las letras traía consigo la aparición de las constituciones del mundo. Entonces como que él hacía una relación entre el griego y como como el lenguaje pues, actual, digámoslo así. Y entonces hablaba de cómo, por ejemplo, para nosotros empezaron a existir cosas que para los griegos no existían, como era la realidad. Y decía, bueno, pues que la realidad era como un invento completamente moderno, porque los griegos no tenían la concepción de de lo que nosotros entendemos por realidad y también de cosas como el alma. Entonces, a partir de eso, como que hablaba también de la voz y del lenguaje y como que el lenguaje se vuelve una forma en que uno puede explicar el mundo, pero no es una cosa real. Entonces él decía por ejemplo, las sílabas o los átomos. Las sílabas es algo que no existe, o sea, nosotros tenemos una concepción y una noción de qué es una sílaba, pero la sílaba no existe, las sílabas no suenan, las sílabas sí. ¿sí? No se puede ver, entonces no es real, pero la sílaba hace que uno pueda entender el lenguaje y uno puede saber cómo, digamos, cómo suena en su cabeza. Y lo mismo funciona con los átomos, no son como cosas tangibles. Él habla de bueno, no recuerdo el término que usaba él, pero sí, ya, que de las cosas suprasensibles, entonces como que son cosas que están en la mente y son abstracciones que se crean en la mente de la realidad. Entonces, por ejemplo, el pensamiento que se tiene del alfabeto tampoco existe y la realidad sensible está constituida por cosas suprasensibles como los átomos y los elementos, que son una manera en que se puede explicar el mundo real, pero no son cosas reales. Entonces son como, él lo decía así, como cosas suprasensibles. Pero espera, algo que yo entendí diferente, por ejemplo, es que las sílabas, sí, o sea, tú decías que no tenían, que no eran nada, pero yo creo que sí, porque, por ejemplo, las sílabas son parte de los sonidos reales de lo que nosotros podemos llamar como lengua. Lo que sí de manera individual no nos funcionaría como tal es el alfabeto. Porque, o sea, si tú pones el alfabeto como es, no tiene un sonido. A menos que se encuentre como mezclado con otras letras que formen sílabas, y entonces sí ya forma un cierto sonido que lo referimos hacia una palabra que es parte de nuestro lenguaje. Pero es lo que él decía, bueno, el tipo lo que decía es que sí son, o sea, sí existen en cuanto a que son formas en que se puede explicar como la totalidad de algo, pero en su esencia no son perceptibles, no se puede tener contacto con ellas. Entonces, por ejemplo, como una sílaba, tú la puedes tener como en la cabeza y dices como, no sé, para decir belleza, belleza, no sé qué, tú puedes como tener en tu mente que es una sílaba, pero no existe tangiblemente, no se puede tener contacto con eso, sino que sirve para explicar la totalidad que es una palabra y tú puedes explicar qué es la belleza y bla, bla, bla. Exacto, y por ejemplo, hay una frase que yo saqué de la grabación y que ahorita puede entrar muy bien, y es que dice que las letras no suenan porque son parte de la mente y son abstracciones que nosotros mismos hacemos. Y yo creo que es a lo que te refieres. O sea, no existen, no existen literal físicamente, pero sí están como mentalmente y sabemos perfectamente el significado. Aunque nunca estemos como en contacto como con eso, sabemos que es algo que existe y es como esencial, porque si no, no tendríamos como un entendimiento entre tú y yo. Y pues él ponía el ejemplo como de los científicos y de pues como la física y todo eso, que usan los átomos y las partículas para explicar la totalidad, pero pues son cosas con las que nosotros no tenemos contacto y nosotros no podemos saber cómo es un átomo. O sea, no, como que es como que se convierte en estas cosas, estas pequeñas
como abstracciones se convierten en maneras en que nosotros podemos explicar la realidad. Sí. Entonces como que es de alguna manera como un capricho para poder nosotros darle nombre a lo que nosotros vemos, pero pues lo hacemos a partir de lo que no se puede ver. Y no se puede ver ni se puede percibir. Y él también decía como que la mitad de la historia de la humanidad está escrita y como que se ha vivido en cosas que no se saben cómo representar, no se saben describir, y que por eso se inventan como estas pequeñas abstracciones para poder explicar lo que pasa, pero hay muchas cosas que no se pueden explicar, ¿sí? Sí, yo creo que también ha habido una gran evolución. Digo, yo creo que si no hubiera evolución en la forma de comunicación y en las sílabas, en el alfabeto y en las palabras, pues no podría existir, por ejemplo, la poesía, los escritores y sus textos que van como más allá de una realidad. Entonces, esa transformación que ha tenido el lenguaje de no solo comunicar lo que hay en la mente, lo que tú quieres dar a entender, sino explicar de una manera diferente las formas en las que tú concibes las cosas, ¿no? Y ya. Despídete. Ah, sí. Chao, Fabio.